Página 19. Antropología de la muerte, por Louis Vincent Thomas. Parte 1. 1.7. Para una aproximación a la muerte, algunas dicotomías significativas. Recordemos la existencia de una distinción que tiende a imponerse en nuestros días. Sin pretender profundizarla, digamos que ella separa la muerte clínica, impresionista, cesación de los laudos del corazón y la respiración, pero reversible la muerte biológica, que es en último análisis la destrucción de la estructura de equilibrio que constituye a un ser vivo superior, es decir la ruptura de su unidad, es un proceso irreversible, ligado a la lesión de un órgano fundamental, o vital. Por último, la muerte celular, por error de programación o mutilación de origen accidental, si la detención cardíaca y respiratoria puede a la postre superarse, masaje, respiración artificial, tratamiento eléctrico del corazón desfalleciente o de su fibrilación. La destrucción de las células nerviosas por anoxia constituye un mecanismo de muerte residual contra el cual la ciencia de hoy no ha encontrado todavía ningún procedimiento. Una falta de oxígeno de 3 a 6 minutos basta para alterar definitivamente las células nerviosas. Por cierto, que la refrigeración del organismo, al disminuir el consumo de oxígeno, ya lo señalamos a propósito del efecto de los barbitúricos, permite ganar un tiempo apreciable. Pero sería necesario que la hipotermia, para que fuera eficaz, se realizara antes de la detención circulatoria. El ahorcamiento, la estrangulación, la decapitación producen igualmente la muerte por supresión de la irrigación sanguínea del encéfalo y lo mismo la intoxicación por los cianuros, que bloquea las enzimas que transportan el oxígeno. Por lo demás, la detención cardíaca y respiratoria determina la muerte solo en razón de la lesión cerebral que produce. En definitiva, hay que reconocer la primacía de la muerte celular, a la cual es preciso referirse para entender el mecanismo general del deceso. Cuando una enfermedad es lo bastante grave para provocar la muerte, esta no ocurre necesariamente porque la alteración de los órganos esenciales no haya dejado bastante tejido sano para mantener la vida. Los grandes estragos destructores son relativamente raros, mucho más a menudo la muerte resulta inexplicable si nos atenemos solo al inventario de lo que ha destruido. En suma, la muerte funcional es la regla, aun en las enfermedades con lesiones visibles y extendidas. Este hecho es particularmente evidente en los estados gravísimos, intoxicaciones por venenos o sustancias tóxicas, infecciones severas por gérmenes virulentos, quemaduras extendidas, etc. En tales casos, el examen del cuerpo después del deceso puede no revelar más que insignificantes alteraciones aparentes, y sin embargo el hombre está muerto. Poco a poco se va viendo que esta muerte se explica, no por la destrucción de las estructuras de un órgano vital, sino por la pérdida de uno o varios de los equilibrios químicos que la vida celular necesita y que en el hombre sano se materializa en un medio interior perfectamente equilibrado. Es emponzoñando el mar interior que baña nuestras células como la enfermedad asesta sus golpes mortales: demasiado potasio, o insuficiente calcio, o una tensión insuficiente de oxígeno, o una concentración demasiado fuerte o demasiado débil de iones de hidrógeno, o un exceso de tal o cual cuerpo nitrogenado tóxico, o alguno de los 100 otros desequilibrios químicos que la enfermedad puede producir por medios diversos, y quedará arruinada la hermosa estabilidad del entorno, indispensable para la vida de las células. Es tiempo de examinar algunas dicotomías significativas. Primera dicotomía, homogéneo-heterogéneo. A este nivel de análisis, podemos retomar el tema de la heterogeneidad del que hablamos a propósito de la muerte física. De hecho, un sistema biológico se caracteriza por una heterogeneidad estadística y probabilística dominante. Es justo afirmar, pues, que se muere por homogeneización o, si se prefiere, por caída hacia el acontecer físico. Lo que hace decir a St. Lupasco, para nosotros, seres vivos, la muerte es la homogeneidad. La célula viva deja de vivir cuando la homogeneización destruye su heterogeneidad fundamental, cuando la entropía, bajo múltiples aspectos, hace progresivamente su obra.
La pareja homogeneidad-heterogeneidad vuelve, pues, por sus fueros. Sin el freno o el límite inherente a su naturaleza misma que para lo homogéneo constituye lo heterogéneo e inversamente, sin el freno o el límite que le impone a su heterogeneidad la homogeneidad, el sistema físico caería en una identidad definitiva y el sistema biológico se pulverizaría en una diversificación infinita. En los dos casos, habría entonces muerte actualizada, dos muertes inversas, pero muertes absolutas. Sabemos que St. Lupasco refiere este tema a las leyes de la energía. Es, pues, un problema de equilibrio dinámico, por lo tanto, de mantenimiento y de reproducción, de conservación y de origen, el que se plantea ahora a nuestra reflexión, en el entendido de que la ruptura de este equilibrio inicia el envejecimiento y la muerte, la pérdida del poder de innovación o por lo menos de renovación, lo que llevado al límite acarrea la imposibilidad de la conservación. Respecto al problema de equilibrio dinámico, o simplemente poder de adaptación, es el ejemplo de la resistencia de las esporas o de ciertos granos, es el fenómeno de hibernación, son también las enzimas de adaptación de que habla J. Monod. Decimos bien llevado al límite pues, teóricamente, el ser no debería morir sino solamente tender hacia la muerte. La vida es la lucha contra el empuje de la entropía, es decir contra el aumento del desorden infraestructural que conduce al equilibrio termodinámico final, la muerte. Segunda dicotomía, interno-externo. A la luz de trabajos recientes es posible distinguir, con más fineza de apreciación, la muerte específica o genética de la muerte cuántica o estadística, siempre manteniendo la noción de muerte cerebral, desde que el cerebro es el único de nuestros órganos cuyas células, producidas una única vez, no se renuevan jamás. Esto muestra cómo han evolucionado en el tiempo las definiciones de la muerte y hasta qué punto ya no resulta satisfactoria la tradicional explicación por la separación del alma y el cuerpo, cristianismo, o del alma, del doble, del principio vital y del cuerpo, sociedades negro-africanas. Asimismo, la noción fisiológica de la muerte ha cambiado a través de los siglos. Es posible que un hombre considerado muerto en 1966 no lo sea en el año 2000. J. Rostan. Texto inédito. En lo que concierne a las causas actuales de la muerte, enfermedades diversas y alcoholismo, cataclismos naturales, sismos, tifones, inundaciones, guerras y revoluciones, accidentes de trabajo y de circulación, naufragios, carreteras, ferrocarriles, en las publicaciones de la OMS, Anuarios de Estadísticas Sanitarias Mundiales. Se aprecia toda la especificidad propia del cerebro. El poder de regeneración de las otras células es sin duda limitado, desciende sensiblemente con la vejez, a la vez que aumenta con esta el tiempo de cicatrización. En todo caso, el hombre ignora la posibilidad de algunos seres vivientes inferiores, gusano cortado en dos que completa la mitad que le falta, o pata del tritón que se regenera después de la mutilación, etc. La muerte específica o genética provendría de una desprogramación programada, que tendría su origen en los mecanismos complejos que tienen su sede en el ácido desoxirribonucleico, DNA. En efecto, todo estaría determinado, tanto se trate del genotipo como del fenotipo, por las cadenas de átomos distribuidos diferentemente y dispuestas en estas macromoléculas donde, en forma de doble hélice, se asocian bases cargadas negativamente y religadas por puentes de hidrógeno de carga positiva. En esta perspectiva, el envejecimiento, al igual que la muerte, podrían estar predeterminados genéticamente y la mortalidad de las especies vivas encontraría allí su explicación. Habría un límite absoluto para la vida, el deterioro genético bajo el efecto de las radiaciones ionizantes. Pero ese deterioro recién se haría efectivo después de la edad de 2000 años. Evitar las radiaciones cósmicas sigue siendo uno de los grandes problemas de los viajes en el espacio. Además, es también la sede de las informaciones necesarias para el mantenimiento y la reproducción de la célula. En efecto,
Existe una circulación permanente y compleja de estas informaciones codificadas, descodificadas, recodificadas del DNA a las moléculas vida aminoácido ribonucleico, y recíprocamente. Con un alfabeto de 20 letras, los ácidos nucleicos componen, deshacen y recomponen hasta el infinito ese mundo de formas inextinguibles que es la vida. Ahora bien, la contingencia cuántica puede favorecer la acumulación lenta pero inexorable de errores de traducción, los cuales, durante el proceso de reproducción, provocan mutaciones capitales. Esta suma de desarreglos terminaría por causar la degradación de la síntesis de las proteínas, del sistema inmunológico, de las diferencias cualitativas y cuantitativas de su metabolismo. Cada célula, y por lo tanto cada organismo constituido por células, está condenado a muerte tarde o temprano por la acumulación de errores en el programa de las moléculas rectoras. También la muerte celular, según esta concepción, estaría constituida únicamente por una serie de accidentes microfísicos que se producen al azar. Pero el término estadísticamente mortal de estos accidentes azar tendría un carácter de fatalidad inexorable. Así, la célula sería ciertamente amortal en el sentido de que no sufre ningún desgaste de naturaleza mecánica y dispone de un sistema central de corrección, control y regeneración que evita todo envejecimiento. Pero es un sistema que, por su naturaleza y sus operaciones, no puede evitar los errores que tarde o temprano se acumularán para llevarlo a la degradación. El mismo fenómeno se encuentra, amplificado de manera decisiva, en los organismos pluricelulares. El autor agrega más adelante, o más precisamente, es como un pasadizo barrido por las ráfagas de ametralladora de la muerte cuántica, es la comunicación ATM-proteínas, la comunicación genotipo-fenotipo, es decir lo que hace que viva el genotipo, que de otro modo sería simple ácido aminado, lo que mantiene la vida del fenotipo, que de lo contrario se degradaría inexorablemente. Dicho de otro modo, donde surge la muerte es en esta circulación misma que constituye lo más íntimo de la vida. No es en el funcionamiento de la vida, sino en el funcionamiento de este funcionamiento donde reside su talón de Aquiles. Nos encontramos también aquí con un problema muy antiguo, que es el de las relaciones entre lo externo, teoría de la muerte accidente, efectos telúricos como las radiaciones, insuficiencia de agua, de oxígeno o de alimento, choques, mutilaciones diversas, y lo interno, teoría de la muerte natural, inscripta en la evolución genética, del que la vejez sería ya el signo precursor, sin desdeñar, por descontado, las modalidades, condiciones, mecanismos, efectos de su ineluctable unión. H. Hamburger nos habla, en efecto, de dos muertes del hombre, la muerte natural, momento normal de nuestro destino biológico, tanto como lo es el crecimiento, la pubertad o la menopausia, y la muerte accidental, que provoca antes de tiempo un acontecimiento sobreagregado, esto es, la enfermedad. Es por cierto sobre la segunda, que la medicina puede actuar. Pero si la vejez, aunque esté predeterminada genéticamente, se definiera, fenoménicamente, como enfermedad natural, fuente de enfermedades accidentales, sería entonces posible luchar contra el envejecimiento, viejo sueño desde Mennikov, Bogomolets y otros autores. Después del célebre suero de Bogomolets, se habla hoy de necrohormonas, de sueros citotóxicos, de injertos de órganos a menos que se prefiera la criogenización en espera del remedio milagroso. También es legítimo plantearse otra cuestión, ¿es necesaria la muerte o hay que creer en la amortalidad de la célula, o como se dice a veces, pero por cierto que, sin razón, en la amortalidad protoplasmática? Hay que admitir que, aparte de toda agresión exterior, la que emana de la naturaleza física o la que procede de los otros seres vivientes, desde los bacteriógrafos a los caníbales, la célula, e incluso el animal complejo, ¿podría perdurar ilimitadamente? A la luz de lo que antecede, parece claro que se debe responder negativamente, y que la muerte accidental no es la única muerte natural posible. La expresión muerte natural sigue siendo equívoca. Ya sea accidental o procedente de causas internas,
La muerte es de todos modos un hecho de la naturaleza. La fuente de las confusiones reside en que natural tanto se opone a accidental como equivale a necesario. Peto juega siempre sobre la ambigüedad interno/externo. Página 21 de 304.